¿Ya te has preguntado por qué tantos cristianos comienzan su caminar con Cristo llenos de alegría, orando, leyendo la palabra, yendo a la iglesia con gusto, pero con el pasar de los días esa llama se apaga, esa voluntad se debilita y la búsqueda de Dios se vuelve algo pesado, distante, casi olvidado? ¿Qué sucede en el corazón que hace que algo tan hermoso como buscar a Cristo todos los días de repente parezca una obligación aburrida o un peso muy grande? ¿Y si te dijera que no? Es falta de amor. ¿Y si te dijera que no es falta de fe? ¿Y si te dijera que es una batalla silenciosa que, si no se enfrenta con firmeza, te arrastra sin que te des cuenta? Hoy quiero hablarte sobre esa lucha que sucede dentro de nosotros. Hoy quiero enseñarte cómo crear en ti mismo un hambre espiritual tan grande que buscar a Cristo deje de ser un sacrificio y se convierta en una necesidad urgente, como respirar. No estoy hablando de reglas muertas, sino de entender de verdad lo que está en juego. Hoy quiero mostrarte por qué tener un hambre incontrolable por Dios es una de las mayores pruebas de amor y fe verdadera. Pero también quiero advertirte, quien no aprende a crear esa hambre dentro de sí mismo acaba siendo obligado a vivir con una fe vacía, apagada, sin fuerza y sin fruto. Existe un enemigo silencioso, escondido en los rincones de nuestra mente, que no necesita gritar para vencernos. No se llama falta de fe, se llama pereza. No te lleva directo al pecado, te lleva primero a dejarlo para después. No te jala de una vez, te hace dormir despacio. Hoy estoy cansado, mañana oraré mejor. Este mes estoy muy ocupado. Dios ya conoce mi corazón. Y sí, Dios conoce, pero también sabe que en cada excusa estás apagando algo que debería estar encendido. Y lo triste es que no siempre ves esto llegando. Crees que aún estás bien porque vas a la iglesia, porque saludas a los hermanos, porque publicas un versículo de vez en cuando. Pero dentro de ti, donde solo tú y Dios conocen la verdad, sabes que la llama ya no es la misma, que el lugar donde te encontrabas con Dios está abandonado, que la fuente se secó. Y no por maldad, por descuido. La pereza espiritual no llega anunciándose, llega disfrazada de cuidado de la salud, de responsabilidades importantes. Pero cada día que dejas de buscar a Cristo con ganas es un día donde tu alma queda expuesta al resecamiento. Y una vez que la sequía se instala, todo se vuelve más pesado. Orar, leer, alabar, servir, hasta amar. Para que entiendas esto con toda la fuerza que merece, quiero contarte la historia de un hombre que también conoció esa frialdad, pero decidió romper eso a tiempo. Era un líder fuerte, conocido, responsable de mucha gente, pero por dentro estaba cansado. Había visto milagros, enfrentado luchas, caminado de la mano con Dios, pero la rutina, el peso de las responsabilidades y las decepciones con personas habían comenzado a apagar su hambre espiritual. Ya no buscaba como antes, ya no lloraba en secreto, ya no se emocionaba como al principio. Hasta que un día, en medio de su cansancio, Dios le habló de una forma que no esperaba. No fue un milagro ruidoso, no fue un evento grandioso. Fue un susurro en el silencio, una voz que recordó que su fuerza no venía de sus conquistas, ni de su historia, ni de su posición. Su fuerza venía de buscar a Dios, y que si dejaba de buscar, moriría de pie. Ese hombre era Moisés, el mismo que vio la zarza ardiendo, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que habló cara a cara con Dios. Hasta él, con todo lo que había vivido, necesitaba recordar cada día quién era su fuente. Moisés no se sostenía por sus victorias pasadas, se sostenía porque cada día decidía volver cerca de Dios, porque cada día, en medio del desierto, buscaba la nube, buscaba la voz, buscaba el rostro de Dios. No era automático,
no era natural. Era una decisión forzada contra el cansancio, contra el orgullo, contra la costumbre. Y tú, igual que Moisés, tienes dos caminos frente a ti. Continuar dejándote llevar por la pereza disfrazada de fe madura, o comenzar a construir una vida donde buscar a Cristo no sea una opción, sea una orden personal, una certeza que no cambia. Pero quiero que sepas algo que va a mover tu corazón. En este exacto momento, mientras ves este video, no es coincidencia. Dios movió cielos y tierra para que tus manos sostuvieran este aparato, para que tus ojos vieran estas palabras, para que tu corazón estuviera abierto en este momento específico. Hay millones de videos en Internet, miles de distracciones compitiendo por tu atención, pero estás aquí. Esto no es casualidad, es Dios trabajando. ¿Sabes qué más me emociona? Es saber que del otro lado de esta pantalla está una persona que no se contenta con migajas espirituales. Está alguien que tiene sed de realidad, de cambio verdadero. Y eso me recuerda por qué hago lo que hago, porque existen personas como tú, con hambre genuina de más de Dios. Si este video está tocando tu corazón en este momento, si sientes que estas palabras fueron escritas especialmente para ti, escribe en los comentarios: hoy decido crear un hambre que solo Cristo puede satisfacer. No es solo una frase, es una declaración que va a marcar el comienzo de una nueva época en tu vida espiritual. Darle like a este video y suscribirte al canal no es solo un apoyo, es una declaración de que estás listo para salir de la vida cristiana común y entrar en una dimensión que pocos conocen. Cada like es un sí para que Dios trabaje más profundo en tu vida. Cada suscripción es una puerta abierta para recibir más revelaciones que transforman. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte verdades profundas que probablemente nunca escuchaste. Y al final voy a hacer una oración específica contigo que va a despertar en ti un hambre espiritual como nunca sentiste. Apaga todo lo que pueda distraerte, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida para siempre. ¿Quieres sentir hambre nuevamente? ¿Quieres volver a orar con lágrimas? ¿Quieres volver a leer la Biblia como quien encuentra un tesoro? Entonces deja de esperar que la emoción regrese y aprende cómo crear a propósito esa hambre dentro de ti. Punto 1. El descubrimiento sobre el hambre espiritual. ¿Por qué tu corazón fue hecho para tener sed de Dios? ¿Sabías que tu corazón fue literalmente creado para tener hambre de Dios? Existe algo dentro de ti que estudios modernos están descubriendo y que la Biblia ya hablaba hace miles de años. Científicos que estudian el cerebro descubrieron que nuestra mente tiene una parte específica que solo responde cuando entramos en contacto con Dios. El problema es que la mayoría de los cristianos no sabe cómo despertar a propósito esa parte del corazón. Viven esperando que eso suceda por casualidad durante una misa o reunión especial o en un momento de emoción fuerte. Pero te voy a enseñar cómo hacer que esto suceda todos los días, de forma práctica y comprobada. La Biblia dice en el Salmo 42, 1-2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta no es solo un lenguaje bonito, es una descripción real de cómo fuimos creados. Tu corazón tiene una sed natural por Dios. Y cuando esa sed no es saciada cada día, toda tu vida emocional se desorganiza. Estudios descubrieron que cuando una persona entra en estado de oración profunda o lee la Biblia con atención, su cuerpo libera sustancias que producen bienestar, paz y alegría. Estas son las mismas sustancias que tu cuerpo produce cuando estás enamorado, cuando recibes una buena noticia o cuando experimentas gran alegría. En otras palabras, Dios creó tu cuerpo para sentir placer cuando lo buscas. Pero aquí está
El secreto que pocos conocen, esa respuesta del corazón no sucede sola. Necesitas ser entrenada, cuidada, desarrollada. Es como un músculo que se fortalece con ejercicio o se debilita sin uso. Déjame contarte la historia de Carmen Hernández, una enfermera de 34 años. Carmen vivía una vida cristiana común. Iba a la iglesia los domingos, oraba antes de las comidas, pero sentía que algo estaba faltando. Me buscó diciendo que se sentía espiritualmente dormida. Le enseñé lo que te voy a enseñar a ti ahora. Durante 21 días, Carmen comenzó a hacer algo específico que despierta a propósito esa sed espiritual del corazón. No era nada complicado, no era nada misterioso. Era simplemente aprender a entrenar el corazón para reconocer y responder a la presencia de Dios. Lo que pasó con Carmen fue extraordinario. En el 10º día me habló llorando, diciendo que había sentido la presencia de Dios de una forma que nunca había sentido en 15 años de vida cristiana. Al final de los 21 días, había desarrollado un hambre espiritual tan grande que necesitaba orar varias veces al día, no por obligación, sino por necesidad. Para experimentar esto, comienza haciendo el siguiente ejercicio hoy mismo. Escoge un horario fijo, de preferencia por la mañana, cuando tu corazón está más abierto. Siéntate en un lugar silencioso por exactamente 5 minutos. No ores, no pidas nada aún. Solo di en voz alta: Dios, tengo hambre de ti. Despierta en mí una necesidad mayor de tu presencia. Repite esa frase por 5 minutos, pensando solo en esa necesidad. Lo que va a suceder es que estás literalmente entrenando tu corazón para reconocer tu hambre espiritual. Dentro de pocos días vas a comenzar a sentir una inquietud santa cuando no busques a Dios. Tu corazón va a comenzar a producir naturalmente una necesidad creciente de estar cerca de Cristo. La mayoría de los cristianos nunca experimenta esa hambre porque nunca entrenó su corazón para eso. Esperan que el hambre venga naturalmente, pero hambre espiritual, así como hambre de comida, necesita ser cuidada, desarrollada, aumentada a propósito. Pero déjame contarte algo que va a moverte profundamente. Existe una razón por la cual Carmen lloró en el 10º día. No fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de alivio. Por primera vez en años, sintió que había llegado a casa espiritualmente. Era como una niña perdida que finalmente encuentra los brazos del Padre. Esa es el hambre que Dios quiere despertar en ti, no una obligación religiosa, sino un encuentro de amor. Escribe en los comentarios: hoy comienzo a entrenar mi corazón para tener hambre de Dios. Quiero saber cuántas personas aquí sienten esa misma sed que siento. Punto 2. El secreto de las pequeñas porciones. ¿Cómo crear adicción buena en Dios en 7 días? Existe una manera poderosa que grandes empresas usan para crear adicción en sus productos, y puedes usar esa misma manera para crear una adicción buena en Dios. Se llama pequeñas porciones, y cuando se usa de la forma correcta en la vida espiritual, da resultados increíbles. La mayoría de los cristianos comete el error de tratar de hacer grandes ayunos o pasar horas en oración desde el principio, y cuando no logran mantener esa fuerza, desisten completamente. Es como alguien que nunca hizo ejercicio tratar de correr un maratón el primer día. El resultado siempre es frustración y abandono. Jesús enseñó esta manera cuando dijo en Mateo 25:21, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Cristo entendió que el crecimiento espiritual verdadero sucede a través de pequeñas porciones todos los días, no grandes explosiones de vez en cuando. Estudios sobre cómo funciona la mente confirman esto. Cuando haces algo por apenas 2-3 minutos todos los días,
Tu cerebro no crea resistencia. De hecho, después de algunos días, comienza a esperar y desear esa actividad. Así es como se forman nuevos hábitos. Déjame compartir la historia de Miguel Vázquez, un chofer de 41 años. Miguel había intentado varias veces crear una vida de oración que no parara, pero siempre fallaba después de algunos días. Me dijo que se sentía culpable por no lograr orar por más de 10 minutos seguidos. Le enseñé a Miguel el método de las pequeñas porciones. En vez de tratar de orar por 1 hora, comenzaría con apenas 3 minutos todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar. Parecía ridículamente simple, casi sin importancia. Pero Miguel aceptó intentar. En la primera semana, Miguel oraba exactamente 3 minutos todas las mañanas a las 6 antes de comenzar a trabajar. Nada espectacular sucedió, pero tampoco hubo resistencia. En la segunda semana, algo interesante comenzó a pasar. Miguel me dijo que comenzó a sentir que 3 minutos eran pocos, que quería continuar orando. En la tercera semana, Miguel naturalmente comenzó a orar por 5 o 6 minutos sin esfuerzo. En la cuarta semana eran 10 minutos. Después de 2 meses, Miguel había desarrollado un hambre tan grande por oración que a veces oraba por 30, 40 minutos, pero no por obligación. Era porque su corazón había creado una adicción buena en esos momentos con Dios. Pero aquí está la parte que te va a emocionar. Miguel me dijo que el cambio no sucedió solo en la oración. Su vida entera cambió. Se volvió más calmado en el tráfico, más cariñoso con la familia, más esperanzado sobre el futuro. Pequeñas porciones diarias de Dios transformaron completamente su personalidad. El secreto es simple, pero poderoso. Pequeñas porciones todos los días crean grandes cambios que duran. Tu corazón no resiste a 3 minutos, pero si eres firme, comenzará a querer más. Para usar esto en tu vida, escoge apenas una actividad espiritual. Puede ser oración, lectura bíblica o alabanza. Define un tiempo específico del día y un lugar específico. Comienza con apenas 3 minutos. No trates de hacer más, aun cuando te sientas motivado. El objetivo es crear firmeza, no fuerza inicial. Después de 7 días haciendo esto sin fallar, tu corazón comenzará a esperar por esos momentos. Comenzarás a sentir una inquietud cuando se acerque la hora. Esto es tu sistema emocional creando una adicción positiva en Dios. A partir del 8º día, puedes aumentar a 5 minutos. Cada semana aumenta apenas 2-3 minutos. En 2 meses tendrás un hambre espiritual naturalmente desarrollada que ya no necesitará ser forzada. Lo que estás haciendo es literalmente enseñando a tu corazón a necesitar de Dios como necesita de comida. Es crear nuevos caminos emocionales que hacen la búsqueda de Dios una necesidad natural, no solo una decisión espiritual. Y déjame decirte algo que va a tocar tu corazón. Dios está esperando por esos 3 minutos. No necesita horas para transformar tu vida, solo necesita firmeza. Cada mañana, cuando te sientas por esos pocos minutos, estás diciéndole a Dios, tú eres prioridad en mi vida. Y eso mueve su corazón de una forma que ni imaginas. Si pudieras dedicar apenas 3 minutos por día para Dios, ¿qué horario sería perfecto para comenzar mañana mismo? Punto 3. La oración equivocada que el 90% de los cristianos hace y cómo arreglar eso hoy mismo. Existe un error básico que el 90% de los cristianos comete cuando ora, y ese error mata completamente la posibilidad de desarrollar un hambre genuina por Dios. La mayoría de las personas ora tratando de conseguir algo de Dios, cuando deberían estar orando para conseguir más de Dios. Esa diferencia parece pequeña, pero es absolutamente revolucionaria. Cuando oras para conseguir cosas de Dios,
sanidad, dinero, soluciones para problemas. Estás entrenando tu corazón para ver a Dios como un medio para conseguir lo que quieres. Cuando oras para conseguir más de Dios, más intimidad, más presencia, más conocimiento de Él, estás entrenando tu corazón para ver a Dios como el objetivo mismo. Jesús mostró este secreto en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nota que Jesús no dijo que la vida eterna es conseguir cosas de Dios. Dijo que es conocer a Dios. Conocer es un proceso de relación que genera hambre creciente, no satisfacción completa. Estudios explican por qué esto funciona. Cuando buscas objetos, cosas que Dios puede dar, tu cerebro activa el sistema de recompensa que funciona en ciclos. Quieres, consigues, te satisfaces por poco tiempo, después quieres de nuevo. Es el mismo sistema que crea adicciones malas. Cuando buscas relación, conocer más a Dios, activas el sistema de amor, que funciona creando necesidad creciente de proximidad. Mientras más tienes, más quieres. Déjame contarte sobre Rosa Morales, una ama de casa de 29 años. Rosa me buscó frustrada porque oraba todos los días desde hacía 5 años, pero sentía que sus oraciones no llegaban hasta Dios. Me mostró una lista de pedidos que hacía diariamente: salud para la familia, mejora de dinero, problemas en el trabajo del esposo, dificultades con los hijos. Le pregunté a Rosa, ¿en algún momento de esa oración tuya pides conocer más a Dios? Me miró confundida y dijo, pero ya conozco a Dios, soy cristiana desde hace 15 años. Fue ahí que me di cuenta del problema. Rosa había dejado de buscar conocer a Dios porque creía que ya lo conocía lo suficiente. Pero aquí está lo que tocó mi corazón en la historia de Rosa. Cuando le expliqué que puedes conocer a alguien por 15 años y aún descubrir cosas nuevas todos los días, vi lágrimas en sus ojos. Se dio cuenta de que había tratado a Dios como un conocido distante, no como el amor de su vida. Le enseñé a Rosa una nueva forma de orar. Durante los primeros 10 minutos de oración no podría pedir nada a Dios. 0 pedidos. Solo diría, Dios, quiero conocerte más. Muéstrame algo sobre ti que nunca vi antes. Muéstrame una parte tuya que no conozco. Dame hambre de conocerte más profundo. Rosa resistió al inicio. ¿Pero y mis problemas? Le dije, después de los 10 minutos puedes hablar sobre tus necesidades, pero primero busca conocer a quién le estás pidiendo. Lo que pasó con Rosa en las semanas siguientes fue extraordinario. Me habló en la primera semana diciendo que había descubierto aspectos de Dios que nunca había percibido en 15 años de vida cristiana. En la tercera semana dijo que sus 10 minutos se habían transformado en 30 minutos naturalmente, porque estaba descubriendo partes de Dios que no sabía que existían. Más sorprendente aún, sin enfocarse en los problemas, muchos de ellos comenzaron a resolverse naturalmente. Rosa desarrolló una sabiduría y una forma de ver que la ayudaron a lidiar con las situaciones de forma completamente diferente. Pero lo que más me emocionó fue cuando Rosa me dijo, por primera vez en 15 años, estoy enamorada de Dios, no solo agradecida, no solo respetuosa, enamorada. Eso es lo que sucede cuando pasas de ver a Dios como alguien que resuelve problemas para verlo como la persona más fascinante del universo. Para arreglar tu oración hoy mismo, haz lo siguiente. En los próximos 21 días, comienza cada oración con 5 minutos de búsqueda por conocimiento. Di cosas como, Señor, muéstrame tu bondad de una forma nueva. Muéstrame tu fidelidad de una manera que nunca vi. Enséñame sobre tu paciencia de una manera práctica. Dame hambre de conocer más sobre quién eres. Lo que va a suceder es
que comenzarás a descubrir que Dios es infinitamente más interesante, complejo y fascinante de lo que imaginabas. Ese descubrimiento crea hambre natural, porque mientras más conoces a alguien fascinante, más quieres conocer. Después de esos 5 minutos, habla sobre tus necesidades normalmente, pero descubrirás que conocer más a Dios cambiará completamente la forma como ves y lidias con tus problemas. La oración que busca conocer a Dios crea hambre creciente. La oración que busca solo cosas de Dios crea dependencia que disminuye. La elección es tuya. ¿Qué tipo de oración vas a elegir hacer a partir de hoy? Punto 4. El misterio de los 3 niveles de hambre espiritual y cómo subir al nivel más alto. No toda hambre espiritual es igual. Existen 3 niveles diferentes de hambre por Dios, y la mayoría de los cristianos se queda atrapado en el primer nivel toda la vida, sin saber que existen dimensiones mucho más profundas disponibles. Descubrir esos niveles y aprender a caminar entre ellos puede transformar completamente tu experiencia espiritual. El primer nivel es el hambre de alivio, cuando buscas a Dios principalmente para resolver problemas o sentirte mejor. Es un hambre correcta, pero limitada. El segundo nivel es el hambre de crecimiento, cuando buscas a Dios para convertirte en una persona mejor, más santa, más sabia. Es más profunda que la primera, pero aún enfocada en ti mismo. El tercer nivel es el hambre de unión, cuando buscas a Dios simplemente porque Él es Dios, porque tu alma reconoce que fue creada para estar con Él, sin importar lo que recibes a cambio. Jesús mostró esos niveles en la oración del Padre Nuestro. Primero habla de las necesidades humanas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nivel 1. Después habla de crecimiento. Perdónanos nuestras deudas, líbranos del mal. Nivel 2. Pero comienza con santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nivel 3. Buscar a Dios por quien Él es. Estudios modernos confirman que relaciones basadas solo en beneficios mutuos son superficiales e inestables. Relaciones profundas se basan en amor sin condiciones por la persona misma. Lo mismo sucede con Dios. Hambre de nivel 3 crea intimidad que ninguna circunstancia puede romper. Déjame contarte sobre Fernando Castillo, un ingeniero de 38 años. Fernando era un cristiano activo. Participaba en varios grupos en la iglesia, conocía bien la Biblia, pero me dijo que sentía que su fe era mecánica. Oraba, leía, servía, pero no sentía que eso lo transformara por dentro. Cuando analicé la vida espiritual de Fernando, descubrí que vivía en el nivel 1 y 2 de hambre espiritual. Sus oraciones eran 70% pedidos de solución para problemas y 30% pedidos para ser una persona mejor. Nunca había experimentado el nivel 3, buscar a Dios simplemente por amor a quien Dios es. Pero lo que me tocó profundamente en la historia de Fernando fue su honestidad. Me dijo, tengo miedo de que, si dejo de pedir cosas a Dios, se olvide de mí. ¿Cuántos de nosotros cargamos ese miedo secreto? El miedo de que Dios solo nos ama porque le pedimos cosas. Le enseñé a Fernando un ejercicio específico para alcanzar el nivel 3. Durante 15 minutos por día, haría lo que llamamos alabanza pura. Tiempo dedicado solo para hablarle a Dios sobre quién Él es, sin pedir nada, sin enfocarse en crecimiento personal. Solo expresar admiración por la naturaleza de Dios. Fernando comenzó diciendo cosas como, Dios, te alabo porque eres eterno. No puedo entender totalmente lo que eso significa, pero te amo por ser sin principio ni fin. Te alabo porque eres perfectamente justo y perfectamente misericordioso al mismo tiempo. Te amo porque eres creativo.
todo el universo salió de tu imaginación. En las primeras semanas, Fernando dijo que se sentía artificial haciendo esto, pero lo animé a continuar. En la tercera semana algo cambió. Fernando me habló casi sin poder hablar, diciendo que había experimentado algo que nunca había sentido antes. Durante su alabanza, había sido tomado por una sensación profunda del amor de Dios, que no tenía nada que ver con sus problemas o necesidades. A partir de ahí, Fernando desarrolló un hambre espiritual completamente diferente. No dejó de hablar sobre sus necesidades con Dios, pero descubrió que alabar a Dios por quien Él es creaba una satisfacción y una intimidad que ninguna respuesta de oración había dado antes. Pero lo más hermoso, Fernando me dijo que por primera vez comprendió lo que significa ser amado sin condiciones por Dios. Él no me ama por lo que pido o por lo que hago, me ama porque me ama. Esa revelación cambió no solo su vida espiritual, sino su autoestima, sus relaciones, su visión del mundo. Para experimentar el nivel 3 de hambre espiritual, comienza haciendo lo siguiente. Separa 10 minutos por día solo para alabanza pura. No pidas nada, no te enfoques en tus problemas o crecimiento. Solo dile a Dios quién Él es. Usa frases como: Dios, te amo porque eres. Señor, te alabo por ser. Padre, me alegro porque eres. Si no sabes qué decir, abre el libro de Salmos y usa las descripciones que David hace de Dios. O lee sobre cómo es Dios y transforma conocimiento en alabanza. Lo que sucederá es que comenzarás a experimentar a Dios de una forma completamente nueva, no como alguien que existe para resolver tus problemas o mejorar tu vida, sino como el objetivo mismo de tu existencia. Ese descubrimiento crea un hambre que nada más puede satisfacer. El hambre de nivel 3 vicia en el mejor sentido de la palabra. Mientras más experimentas quién es Dios, más quieres experimentar. Es un hambre que crece siendo alimentada, no disminuye. Escribe en los comentarios: Señor, despierta en mí hambre de alabarte por quien eres. Punto 5. La técnica secreta, que un joven descubrió y que lo transformó en un gigante espiritual en 21 días. Existe una técnica específica que puede acelerar mucho el desarrollo de tu hambre espiritual. Es tan simple que parece demasiado obvio, pero tan poderosa que puede transformar completamente tu vida en menos de un mes. Llamo a esta técnica ayuno de sustitutos, y fue descubierta por casualidad por un joven que estaba desesperado por encontrar a Dios de forma real. La técnica se basa en algo simple. Tu alma está constantemente tratando de satisfacer tu hambre espiritual con sustitutos: entretenimiento, redes sociales, comida, relaciones, trabajo, hasta actividades religiosas. Mientras esos sustitutos estén fáciles de conseguir, tu alma nunca desarrollará hambre genuina por Dios. Jesús mostró este secreto cuando dijo en Mateo 5:6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nota que no dijo los que tienen un poquito de hambre, dijo los que tienen hambre, hambre real, intensa, que no puede ser ignorada. Pero ¿cómo desarrollas esa hambre en una cultura que ofrece distracciones infinitas? Estudios explican que nuestro cerebro siempre escoge el camino más fácil para satisfacer una necesidad. Si puedes obtener placer, paz o significado a través de fuentes más fáciles que Dios, tu cerebro naturalmente escogerá esas fuentes. Solo cuando esos caminos fáciles son temporalmente bloqueados es que tu cerebro se vuelve hacia fuentes más profundas. Déjame contarte la historia extraordinaria de Diego Ramírez, un estudiante de 22 años de la Universidad Nacional de México. Diego había sido criado en la iglesia, conocía toda la doctrina,
Participaba en todos los eventos, pero sentía que su fe era prestada de los padres y de los líderes. Quería experimentar a Dios por sí mismo, pero no lograba sentir nada real. Lo que me tocó profundamente en la historia de Diego fue su honestidad brutal. Me dijo: sé todas las respuestas correctas, canto las canciones correctas, oro las oraciones correctas, pero por dentro me siento vacío. Tengo miedo de que Dios no sea real para mí. ¿Cuántos jóvenes cargan ese miedo en silencio? Diego estaba pasando por una crisis espiritual profunda cuando decidió hacer algo radical. Por 21 días, eliminaría completamente todas sus fuentes habituales de satisfacción emocional y entretenimiento, redes sociales, Netflix, juegos, música secular, hasta conversaciones innecesarias con amigos. No era un ayuno de comida, era un ayuno de todo lo que podría distraer su alma de buscar a Dios. En los primeros días, Diego dijo que se sintió como alguien tratando de dejar de fumar. Se dio cuenta de cuánto dependía de esas cosas para sentirse bien, pero alrededor del 5.º día, algo interesante comenzó a suceder. Diego comenzó a sentir una inquietud que solo disminuía cuando oraba o leía la Biblia. En el 10.º día, Diego experimentó algo que cambió su vida para siempre. Durante una oración simple en su cuarto, fue tomado por la presencia de Dios de una forma tan intensa que lloró por 2 horas seguidas. No era emoción fabricada, era su alma, finalmente encontrando lo que había estado buscando toda la vida. Pero lo que más me emocionó fue cuando Diego me describió ese momento. Fue como si hubiera pasado toda la vida con sed y finalmente bebiera agua. No sabía que estaba tan sediento hasta ser saciado. Esa es el hambre que Dios quiere despertar en cada uno de nosotros. Al final de los 21 días, Diego se había convertido en una persona completamente diferente. Desarrolló un hambre por Dios tan grande que necesitaba orar varias veces al día. Su lectura bíblica pasó de obligación a vicio santo. Sus amigos notaron un cambio radical en su personalidad. Más paz, más sabiduría, más amor. Lo que Diego descubrió por casualidad es que el hambre espiritual es como hambre de comida. Solo aparece cuando dejas de comer sustitutos. Mientras estés constantemente picoteando entretenimiento, distracción y placeres superficiales, tu alma nunca desarrolla apetito real por Dios. Para usar esta técnica en tu vida, escoge un período específico. Puedes comenzar con 7 días, si 21 parece muy difícil. Durante ese periodo, quita conscientemente tus principales fuentes de distracción y satisfacción emocional superficial. No sustituyas por otras actividades. Deja que el vacío aparezca. Cuando sientas aburrimiento, inquietud o ganas de distraerte, usa esos momentos como oportunidades para buscar a Dios. Ora, lee la Biblia, alaba, medita en las Escrituras. Lo que estás haciendo es entrenando tu alma para buscar satisfacción en la fuente correcta. En los primeros días te sentirás incómodo, inquieto, tal vez hasta irritado. Eso es normal. Es tu alma liberándose de adicciones emocionales sutiles. Pero si persistes, alrededor del 5.º al 7.º día, comenzarás a experimentar un hambre espiritual que no sabías que existía. Miles de jóvenes alrededor del mundo usaron esta técnica y reportaron resultados similares a los de Diego. La transformación es tan consistente que parece haber una ley espiritual operando. Cuando quitas los sustitutos, el hambre genuina aparece automáticamente. La pregunta no es si esto funciona. La pregunta es si estás dispuesto a estar incómodo por algunos días para experimentar una intimidad con Dios que puede durar el resto de tu vida. Escribe en los comentarios: acepto el reto de los 21 días y deja que Dios te sorprenda con lo que va a hacer si tienes valor de hacer esta prueba conmigo por algunos días. Quiero ver quién está dispuesto a salir de la zona de confort.
Punto 6. Los 3 etapas de la transformación espiritual y cómo acelerar tu jornada. Toda transformación espiritual profunda pasa por 3 etapas específicas, y entender esas etapas puede acelerar mucho tu jornada. La mayoría de los cristianos desiste en la primera etapa porque no saben que es temporal, o se quedan atrapados en la segunda etapa porque no saben cómo avanzar a la tercera. Hoy voy a revelar esas etapas y dar las llaves para pasar por cada una con éxito. La primera etapa es el despertar del hambre, cuando te das cuenta de que necesitas más de Dios y comienzas a buscar a propósito. Es un período de inquietud santa, donde sientes que algo está faltando en tu vida espiritual. La segunda etapa es la batalla de la disciplina. Cuando estás desarrollando nuevos hábitos espirituales, pero aún enfrentas resistencia interna constante. La tercera etapa es la vida de intimidad, cuando buscar a Dios se vuelve tan natural como respirar y vives en constante conciencia de su presencia. El apóstol Pablo describió esas etapas en 1 Corintios 3, 1, 2, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo reconocía que crecimiento espiritual sucede en etapas poco a poco, cada una con sus características y desafíos únicos. Estudios sobre desarrollo confirman que todo cambio profundo de comportamiento pasa por fases predecibles. Comprender esas fases y sus características puede reducir mucho el tiempo necesario para completar la transformación. Déjame contarte sobre la jornada de Patricia Mendoza, una maestra de 31 años. Patricia participó en uno de nuestros grupos de estudio sobre hambre espiritual y documentó cuidadosamente su transformación a través de las 3 etapas. En la primera etapa, que duró cerca de 2 semanas, Patricia me dijo que se sentía espiritualmente hambrienta por primera vez en años. Había entendido que su vida cristiana estaba en la superficie y quería desesperadamente ir más profundo. Ese período fue caracterizado por una mezcla de emoción y frustración. Emoción por la posibilidad de cambio, frustración porque aún no sabía cómo llegar ahí. Lo que me tocó en la historia de Patricia fue su vulnerabilidad. Me dijo: tengo 31 años y soy cristiana desde hace 18, pero me siento como una bebé espiritual. Eso me avergüenza, pero también me da esperanza. ¿Cuántos de nosotros cargamos esa vergüenza secreta? La vergüenza de ser cristianos desde hace años, pero aún sentirnos superficiales. Durante la segunda etapa, que duró cerca de 2 meses, Patricia enfrentó lo que describió como guerra interna. Cada mañana tenía que luchar contra las ganas de quedarse en la cama en vez de orar. Cada noche necesitaba escoger entre ver TV o leer la Biblia. Era un período de construcción de disciplina a través de decisiones conscientes repetidas. Lo que ayudó a Patricia a no desistir en esa etapa fue entender que la resistencia era normal y temporal. Muchos cristianos desisten aquí porque interpretan la dificultad como señal de que no son lo suficientemente espirituales. Pero resistencia interna es exactamente lo que debería estar sucediendo. Es tu naturaleza humana resistiendo la transformación. Patricia me dijo algo que nunca voy a olvidar. Pensé que si fuera una buena cristiana, sería fácil. Descubrí que ser una buena cristiana significa escoger lo difícil todos los días hasta que se vuelva fácil. Esa comprensión lo cambió todo para ella. En la tercera etapa, algo milagroso sucedió. Patricia me dijo que despertó un día y se dio cuenta de que ya no necesitaba forzarse a buscar a Dios. El hambre se había vuelto genuina, natural, irresistible. Orar se había vuelto un placer, no una disciplina. Leer la Biblia se había
vuelto una necesidad, no una obligación. Lo más extraordinario es que Patricia también comenzó a vivir en conciencia constante de la presencia de Dios. Podía sentir a Dios con ella en el trabajo, en casa, en el tráfico. Su vida entera se había vuelto una oración continua, una relación ininterrumpida. Para acelerar tu jornada a través de esas etapas, necesitas entender las formas específicas para cada fase. Etapa 1. Despertar del hambre. Concéntrate en alimentar el deseo. Lee historias de personas que viven en intimidad profunda con Dios. Ve enseñanzas sobre vida espiritual. Pide constantemente a Dios que aumente tu hambre. Duración típica: 1-3 semanas. Etapa 2. Batalla de la disciplina. Concéntrate en pequeñas victorias todos los días. No trates de hacer grandes cambios de una vez. Celebra cada día que logres. Mantener tus disciplinas espirituales. Encuentra a alguien para animarte. Recuerda diariamente que la resistencia es temporal. Duración típica: 6-12 semanas. Etapa 3. Vida de intimidad. Concéntrate en profundizar, no solo mantener. Busca nuevas formas de experimentar a Dios. Comparte tu jornada con otros. Conviértete en mentor de alguien que está en las etapas 1 o 2. Esta etapa es para toda la vida, pero el inicio generalmente sucede entre 2-4 meses de práctica firme. El error más común es tratar de saltar etapas o querer resultados de la etapa 3 mientras aún estás en la etapa 1. Cada etapa tiene su propósito y no puede ser acortada más allá de ciertos límites. Pero conocer el proceso puede reducir mucho la frustración y aumentar tu velocidad de progreso. La transformación espiritual no es un evento, es un proceso, pero es un proceso predecible, navegable y que puedes acelerar cuando entiendes sus fases y aplicas las formas correctas. ¿En qué etapa te encuentras ahora y cuál será tu próximo paso para avanzar? Punto 7. La revelación final. ¿Por qué la mayoría de los cristianos nunca experimenta verdadera intimidad con Dios? Existe una verdad que va a cambiar completamente tu forma de ver la vida espiritual. Una revelación que explica por qué algunos cristianos viven en intimidad profunda con Dios mientras otros luchan toda la vida para sentir su presencia. Es una verdad simple pero revolucionaria que puede transformar tu experiencia espiritual a partir de hoy mismo. La mayoría de los cristianos se acerca a la vida espiritual como consumidores, no como adoradores. Van a Dios buscando lo que pueden recibir: bendiciones, sanidad, dirección, paz, en vez de buscar lo que pueden dar: amor, adoración, entrega, comunión. Esa diferencia básica de enfoque determina completamente el nivel de intimidad que Él puedes experimentar. Cuando te acercas a Dios como consumidor, creas una relación de intercambio. Yo oro, tú me bendices. Yo sirvo, tú me prosperas. Yo creo, tú resuelves mis problemas. Relaciones de intercambio son superficiales por naturaleza. Existen mientras hay beneficio mutuo y se disuelven cuando una parte deja de entregar valor. Cuando te acercas a Dios como adorador, creas una relación de amor. Te busco porque te amo, te sirvo porque eres digno, te adoro porque eres maravilloso. Relaciones de amor son profundas por naturaleza, crecen con el tiempo y se fortalecen a través de dificultades. Jesús mostró esto claramente en Juan 4, 23-24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nota que Jesús dijo que el Padre busca adoradores, no consumidores. Estudios sobre relaciones confirman que relaciones basadas en amor, sin condiciones,
crean niveles de intimidad imposibles en relaciones basadas en intercambio de favores. Cuando amas a alguien por quien es, no por lo que puede hacer por ti, alcanzas dimensiones de proximidad que transforman a ambas partes. Déjame contarte sobre la transformación extraordinaria de Alejandro Moreno, un hombre de negocios de 45 años. Alejandro era un cristiano activo desde hacía más de 20 años, diezmero fiel, participaba en varios grupos en la iglesia, conocía bien la Biblia. Pero me buscó porque sentía que su relación con Dios se había vuelto mecánica y distante. Cuando analicé su vida espiritual, descubrí que el 95% de sus oraciones eran peticiones, por la empresa, por la familia, por decisiones, por problemas de salud. Sus momentos de adoración eran solo los domingos durante la alabanza en la iglesia. Su lectura bíblica estaba enfocada en encontrar versículos que pudieran ayudarlo con sus situaciones actuales. Lo que me tocó profundamente fue cuando Alejandro me dijo: «Tengo miedo de que si dejo de pedir cosas a Dios, nuestra relación termine. Es como si solo supiera relacionarme con Él a través de mis problemas». ¿Cuántos de nosotros cargamos ese miedo? El miedo de que no sabemos amar a Dios sin interés. Alejandro se había vuelto un consumidor espiritual experimentado, pero nunca había aprendido a ser un adorador. Le enseñé un enfoque completamente diferente. Durante 30 días pasaría por lo menos el 50% de su tiempo espiritual diario adorando a Dios sin pedir nada, solo expresando amor y admiración por quien Dios es. Al inicio, Alejandro resistió. «Pero ¿y mis problemas? ¿Y mis necesidades?». Le expliqué que aún podría hablar sobre sus necesidades, pero primero necesitaba aprender a amar a Dios sin interés, como si Dios nunca fuera a hacer nada por él más allá de ser quien él es. Lo que pasó con Alejandro en las semanas siguientes fue absolutamente extraordinario. En la segunda semana me habló diciendo que había experimentado la presencia de Dios de una forma que nunca había sentido en 2 décadas de vida cristiana. En la tercera semana reportó que estaba desarrollando un hambre de Dios que nunca había conocido. Pero lo que más me emocionó fue cuando Alejandro me dijo: «Por primera vez comprendí lo que significa ser amado sin condiciones. Dios no necesita nada de mí, pero aún así me ama, y eso me hace querer dar todo para Él, no por obligación, sino por puro amor». Al final de los 30 días, Alejandro se había convertido en una persona completamente diferente. Su esposa notó el cambio. Sus hijos comentaron sobre su nueva paz. Sus empleados percibieron una sabiduría diferente en sus decisiones. Alejandro había descubierto el secreto de la verdadera intimidad. Amar a Dios por quien Él es, no por lo que puede hacer. Lo que más sorprendió a Alejandro fue que, cuando dejó de enfocarse tanto en sus problemas y comenzó a enfocarse en adorar a Dios, muchos de sus problemas se resolvieron naturalmente, no porque Dios estaba pagando por su adoración, sino porque adoración cambió su perspectiva, su sabiduría y su capacidad de tomar buenas decisiones. Para hacer esa transformación en tu propia vida, comienza implementando la regla del 50%. Por lo menos la mitad de todo tiempo que pasas con Dios debe ser adoración pura. Momento donde no pides nada, solo expresas amor y admiración por quien Él es. Usa frases como: «Señor, te amo porque eres fiel, aun cuando yo soy infiel. Te adoro porque eres paciente conmigo todos los días. Te admiro porque eres creativo. Todo el universo salió de tu imaginación. Te alabo porque eres justo y misericordioso al mismo tiempo». Si no sabes cómo adorar, comienza leyendo salmos en voz alta como si fueran tus propias palabras. David era un especialista en adoración y sus salmos pueden enseñarte cómo expresar amor genuino por Dios. Lo que va a suceder es que comenzarás a experimentar a Dios como persona,
no como proveedor. Esa experiencia crea intimidad que ninguna bendición material puede proporcionar. Es intimidad que crece con el tiempo, que se fortalece a través de dificultades, que satisface tu alma de forma que nada más puede satisfacer. La elección está en tus manos. Continuar siendo un consumidor espiritual o convertirte en un adorador apasionado. Esa elección determinará completamente el nivel de intimidad que experimentarás con Dios por el resto de tu vida. Y déjame decirte algo que va a mover tu corazón. Dios no está esperando que seas perfecto para enamorarte de Él. Está esperando que te enamores de Él para comenzar a convertirte en quien Él siempre soñó que fueras. Escribe en los comentarios: elijo ser adorador, no consumidor. Quiero amar a Dios por quien Él es. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. El hecho de que hayas visto este video completo muestra algo profundo sobre tu corazón. No quieres contentarte con una vida cristiana común. Tienes sed de algo real, algo que cambie verdaderamente tu vida. Y eso me emociona profundamente. ¿Sabes qué más me toca? Es saber que mientras millones de personas están corriendo detrás de cosas vacías, tú dedicaste este tiempo para buscar lo que realmente importa. Eso dice mucho sobre quién eres y sobre lo que Dios puede hacer a través de una persona con un corazón como el tuyo. Lo que acabas de descubrir no es teoría religiosa, no es filosofía espiritual. Son llaves prácticas que pueden revolucionar completamente tu relación con Dios a partir de hoy mismo. Aprendiste cómo entrenar tu corazón para tener hambre de Dios, cómo crear adicción buena en Dios en apenas 7 días, cómo arreglar el error de oración que mantiene al 90% de los cristianos en la superficialidad, cómo caminar por los 3 niveles de hambre espiritual, cómo acelerar tu transformación a través de las etapas predecibles de crecimiento y principalmente cómo dejar de ser un consumidor espiritual para convertirte en un adorador apasionado. Pero ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este video y continuar viviendo como antes, o puedes tomar la decisión más importante de tu vida espiritual: usar lo que aprendiste aquí. La diferencia entre conocer y experimentar está en la acción. Todo cristiano que hoy vive en intimidad profunda con Dios, un día estuvo exactamente donde tú estás ahora, en el momento de la decisión. Y quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Fuiste hecho para más de lo que estás viviendo. Dios no te creó para vivir de migajas espirituales. Te creó para banquetear en su mesa, para vivir en intimidad real con Él, para experimentar una vida sobrenatural que deja a las personas a tu alrededor preguntando: ¿qué tiene esa persona de diferente? Quiero hacer una oración específica contigo ahora, una oración que va a despertar en tu alma un hambre espiritual como nunca experimentaste. Pero antes de orar, necesito que tomes una posición. Si realmente estás decidido a no contentarte más con migajas espirituales, si quieres experimentar todo lo que Dios tiene preparado para ti, cierra tus ojos ahora y pon tu mano en el corazón. Padre Celestial, vengo ante ti en este momento sabiendo que tú eres el único que puede satisfacer la sed más profunda de mi alma. Señor, despierta en mí un hambre espiritual tan grande que buscarte se convierta en mi mayor necesidad. Rompe en mí todo contentamiento con la mediocridad, toda satisfacción con lo superficial. Dios, elijo ser adorador, no consumidor. Elijo amarte por quien eres, no solo por lo que puedes hacer por mí. Entrena mi corazón para encontrar en ti mi mayor alegría, mi mayor satisfacción, mi mayor placer. Señor, que a partir de hoy mi vida sea marcada por una sed creciente de tu presencia, que no pueda vivir más sin momentos íntimos contigo.
Que buscarte se vuelva tan natural como respirar, tan necesario como comer. Padre, te pido, pon en mí un hambre santa que me haga despertar pensando en ti y dormir adorándote. Que sea una persona viciada en tu presencia, dependiente de tu voz, sedienta de tu intimidad. En el nombre de Jesús, despierto esa hambre ahora. Activo esa sed ahora. Libero sobre mi vida una dependencia santa de tu presencia. Que esto comience hoy, que esto comience ahora, que esto marque el inicio de una nueva época en mi jornada contigo. Amén. Si hiciste esa oración de corazón, algo poderoso acaba de suceder en el mundo espiritual. Activaste fuerzas que van a trabajar en tu vida para crear el hambre que pediste. En las próximas horas y días vas a comenzar a sentir una inquietud santa, una necesidad creciente de buscar a Dios. No resistas a eso. Es exactamente lo que pediste. Y déjame decirte algo más. Dios escuchó esa oración. No solo escuchó, sino que se alegró con ella. Su corazón se llenó de alegría cuando dijiste que quieres ser un adorador, no un consumidor, porque eso es lo que Él siempre soñó escuchar de ti. Quiero mucho saber cómo este mensaje te movió. Comparte en los comentarios tu experiencia, tus historias, tus peticiones de oración. Esta no es solo una audiencia, es una familia espiritual, y tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Tal vez alguien esté pasando por la misma lucha que tú pasaste y tu testimonio puede ser la llave que libere a esa persona. Haz algo por mí. Comparte este video con 3 personas que sabes que necesitan este mensaje. Puede ser un familiar que está frío espiritualmente, un amigo que está luchando con su fe, o alguien que percibes que está insatisfecho con su vida cristiana actual. Cuando compartes un mensaje que transforma vidas, te conviertes en parte de la transformación que Dios quiere hacer en la vida de esas personas. ¿Sabes qué más? Tal vez una de esas 3 personas sea exactamente quien Dios está esperando tocar a través de tu acto de amor. Tal vez tu compartir sea la respuesta para una oración que alguien hizo ayer. Nunca subestimes el poder de un mensaje compartido en el tiempo correcto. Suscríbete al canal ahora y únete a esta familia de personas que no se contentan con lo común, que buscan lo extraordinario de Dios. Todos los días publico contenido preparado con el mismo cuidado y unción para tu edificación espiritual. Entra al canal y explora los otros videos que ya están ahí esperando para transformar otras áreas de tu vida. Porque aquí en este canal vas a encontrar una comunidad de personas que entienden que la vida cristiana no es sobre apariencia, es sobre realidad. No es sobre performance, es sobre intimidad. No es sobre impresionar a otros, es sobre ser transformado por Dios. Y ahora te voy a dejar con una bendición que quiero que eche en tu corazón para siempre. Que Dios despierte en ti un hambre tan grande por su presencia que nunca más te contentes con sustitutos. Que te dé ojos para ver su belleza, oídos para escuchar su voz y un corazón que encuentre en él su mayor satisfacción. Que tu vida se convierta en un testimonio vivo de que vale la pena buscar a Dios con todo lo que tienes. Que las personas te vean y sepan que es posible vivir enamorado de Jesús. Que tu hambre por Dios sea tan evidente que otros también despierten para la posibilidad de una vida espiritual real. Ve en paz, pero no vayas en comodidad. Ve con hambre, ve buscando, ve adorando. Y recuerda, tu mejor vida espiritual comienza hoy. No mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas más preparado. Comienza hoy, en este momento, con la primera decisión de buscar a Dios de una forma diferente. Y cuando comiences a experimentar esa hambre que Dios va a despertar en ti, recuerda volver aquí a los comentarios para contar tu historia.
porque creo que Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida y quiero celebrar contigo cada victoria, cada transformación, cada momento en que sientas que valió la pena haber tomado esa decisión hoy. Que Dios te bendiga abundantemente y que Él mismo sea tu recompensa hoy y para siempre.